Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era la mayor recompensa de una madre. Una cría enseña, perdona y sueña con el día en que será recibida con amor, con respeto, con un gracias, mamá, por todo. Yo esperaba eso, acogida, no lástima. Amor, no distancia. Pero aquel domingo, entre platos y miradas frías, escuché las palabras que partieron mi alma. Mis suegros familia viene primero, tú siempre vas en último. Mi hijo lo dijo, con voz tranquila, como si fuera algo normal. Y con esas pocas palabras, destruyó todo lo que yo creía sobre el amor y la lealtad. Pero si piensas que esta historia termina con lágrimas, estás muy equivocada. Porque lo que hice después, nadie en este mundo lo esperaba. Y te lo aseguro, fue el día en que el último lugar se convirtió en el primero. Antes de contarte todo, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides seguirme para más historias como esta, porque esta te va a romper el corazón y luego te va a sanar. Mi nombre es Mercedes Álvarez, tengo 73 años, nací en Granada y dediqué toda mi vida a cuidar a quienes amaba. Fui madre, esposa, mujer de fe. Pero aquel día, cuando mi propio hijo me dijo que yo quedaba en último, entendí que hasta el amor de una madre tiene un límite, y el mío, finalmente, había llegado. Mi hijo llegó con las llaves del coche colgando y el mismo tono con el que me hablaba cuando era niño y quería algo. Me dijo que lo mejor era irme con él, que ya no estaba yo para vivir sola, que allá estaría más tranquila. Tenía una voz tan firme, tan segura, que quise creerle. No me dio tiempo de pensar demasiado. Cuando quise acordar, ya me estaba ayudando a meter mis cosas en una maleta vieja. Todo lo demás, los muebles, los retratos, mi casa entera, quedó en manos de la inmobiliaria que él mismo contrató. Nunca imaginé que firmar esos papeles me dolería más que enterrar a mi esposo. Vendí la casa donde había criado a mi hijo, donde viví 40 años. Todo lo que valía estaba ahí. Javier dijo que abriríamos una cuenta conjunta para manejar mi herencia con más orden. No me pidió, me informó. Él se encargó del banco, de hacer las transferencias, de vender el auto de su padre. Me sentí invisible, pero también culpable por sentirlo. Supuse que él sabía lo que hacía, y yo ya no estaba para pelear con nadie. Al llegar a su casa en Sevilla, lo primero que noté fue el silencio. Ni un bienvenida, ni una sonrisa de su esposa. Lucía estaba en la cocina, vestida como si fuera un restaurante elegante, y ni siquiera volteó a verme. Lo único que dijo fue, «Puedes dejar la maleta ahí, junto al piano». La alfombra olía a perfume caro, a esos aerosoles que anuncian en televisión. No me ofrecieron asiento, ni agua. Esa noche dormí en un sofá de terciopelo que parecía nuevo, pero que no quitaba lo duro de sentirme fuera de lugar. Intenté no hacer drama. Pensé que tal vez estaban cansados o nerviosos por tenerme ahí. No soy una mujer complicada. Me bastaba con un poco de cariño, con saber que mi presencia no era una molestia. Pero cada gesto de Lucía me confirmaba lo contrario. Cuando tomaba el control remoto, ella lo quitaba. Cuando me servía un café, lo dejaba lejos. Todo era sutil, pero constante. Javier no decía nada. Nunca me defendía. Se limitaba a mirar su celular y desaparecer detrás de sus reuniones. Lo que más me dolía no era el desprecio. Era el contraste. Porque esa casa era hermosa. Tenía ventanales enormes, muebles que parecían de revista, un comedor con sillas forradas en cuero y un candelabro que colgaba sobre la mesa como una joya. Todo brillaba. Todo costaba. Y sin embargo, ahí dentro, lo único que parecía no tener valor era yo. Me sentía como un objeto más. Una reliquia incómoda que no sabían dónde guardar. Recuerdo que el segundo día me levanté temprano para prepararles el desayuno. En mi casa, eso era un gesto de amor. Pero aquí, Lucía bajó, me miró con desdén y dijo, «Aquí tomamos cappuccino, no café de olla». Me tragué el coraje. Me tragué todo. Incluso las ganas de llorar. Me senté en una esquina, viendo cómo desayunaban entre risas, como si yo no existiera. Nadie me ofreció nada. Nadie me preguntó si quería acompañarlos. Sentí que estorbaba hasta en el aire.
En la tarde, Javier me pidió las llaves del coche. Dijo que ya no tenía sentido tenerlo, que ocupaba el espacio en el garaje. Le recordé que ese coche era de su padre, que lo cuidábamos como un tesoro. Él respondió con una mueca: «Mamá, ya no estamos para recuerdos». Firmó los papeles de la venta ese mismo día. Nunca me preguntó si quería quedarme con algo. Nada. Yo solo observaba cómo todo lo que construí se le iba quedando a él, como si fuera natural. Esa noche me encerré en el cuarto de servicio, que ahora era mi cuarto. Olía a humedad. Había cajas de Navidad apiladas y un colchón cubierto con una colcha vieja. Me recosté ahí, mirando al techo, y por primera vez en años, no pude dormir. No por la cama dura, sino por la tristeza. Porque entendí que me había convertido en un mueble más. Uno que nadie usa, pero tampoco se atreve a tirar. Solo supe una cosa con certeza. Me había equivocado al empacar esa maleta. Mientras el reflejo del candelabro se movía sobre el suelo de mármol, entendí que no estaba en un hogar. Estaba en una casa ajena, fría, perfectamente decorada, pero sin amor. Me vi reflejada en una de las ventanas, sentada con las manos cruzadas, como una sombra que nadie nota. Y sentí que algo dentro de mí, algo que había callado por años, se estaba despertando. No sabía qué era todavía. Pero esa noche, supe que pronto lo iba a descubrir. A la mañana siguiente, el sonido de la cafetera me hizo pensar, por un segundo, que alguien había preparado algo para mí. Pero cuando bajé, lo único que encontré fue la voz de Lucía diciendo: «Otra vez vas a usar esos trastes viejos». Me había adelantado a hacer café con la misma costumbre con la que cuidé a mi familia por años. Pensé que lo mínimo era agradecerlo. Pero no. Ella me miró como si hubiera invadido un lugar que no era mío. Ni siquiera me preguntó si ya había desayunado. Solo abrió su yogurt caro y siguió hablando por teléfono. Javier apareció minutos después con una camisa planchada que todavía olía a perfume de diseñador. Traía prisa. Tomó un pan del mostrador, le dio un beso rápido a Lucía y apenas me saludó. «¿Dormiste bien?», preguntó sin detenerse. Yo respondí que sí, pero no le importó la respuesta. No se sentó, no me miró a los ojos. Me quedé ahí, de pie, sintiendo que ni siquiera tenía permiso para ocupar una silla. Mientras ellos reían de algo en sus celulares, yo abrí un paquete de galletas vencidas que había traído desde mi casa. Los muebles del comedor eran impecables. Tapizados en lino gris claro, con costuras perfectas y respaldos altos. Encima de la mesa había una frutera de cristal que parecía más decoración que alimento. En mi casa nunca hubo nada de eso, pero siempre sobraba cariño. Aquí, todo brillaba, todo parecía nuevo, y todo dolía. Me pregunté si era yo la que estaba fuera de lugar, si acaso estaba exagerando. Pero el silencio de Javier y la actitud de Lucía me confirmaban que ahí, yo era la extraña. La que solo debía estar, pero sin ocupar espacio. Ese día me senté sola en el jardín. Afuera se escuchaban los autos, el viento suave, el murmullo del agua de la fuente. Estaba rodeada de flores cuidadas por un jardinero que ni me saludaba. Me quedé viendo una estatua de mármol blanco que parecía observarlo todo sin decir nada. Como yo. Sentí una punzada en el pecho. No por tristeza, sino por darme cuenta de que empezaba a callarme demasiado. Y eso, para mí, era nuevo. Yo, que siempre hablaba con las plantas, con los vecinos, con las paredes si era necesario, ahora estaba muda. En la tarde, Javier se acercó con un sobre. «Lucía y yo vamos a remodelar la cocina», dijo. «Necesito que me firmes esto para mover fondos de la cuenta». Me costó entender. Ya no me preguntaban, ahora solo me ponían a firmar. Vi los números. Era una suma fuerte. Dijo que después lo ajustaríamos, que era por el bien de todos. No quise armar problema. Pero esa noche no dormí. Me levanté varias veces, abrí mi bolsa, revisé mi tarjeta de débito como si eso me fuera a devolver el control. No lo hizo. Lo más duro no era el dinero. Era la forma en que me lo quitaban. Yo había confiado. Les dejé mis fondos de retiro, mis papeles, mis recuerdos. No porque fuera ingenua, sino porque era madre. Porque una nunca cree que su hijo pueda fallarle así.
Pero él, en lugar de protegerme, me estaba borrando. Y lo hacía con una sonrisa, con palabras suaves, como si nada pasara. Es una violencia distinta. Silenciosa. Una que no deja marcas en la piel, pero sí en el alma. Esa semana me pidieron que dejara de lavar la ropa. Contrataron a una señora para hacerlo. Lucía dijo que yo no debía cansarme, pero su tono era seco, casi molesto. Como si tuviera prisa por sacarme de encima cualquier utilidad. Me quedé sin tareas, sin decisiones, sin lugar. Javier me daba dinero en efectivo, poco, como si fuera una mesada, como si no supiera que ese dinero era mío. Me sentí como una invitada de segunda, como una tía lejana que nadie esperaba. Cada vez que intentaba hablar, algo me detenía. El miedo a incomodar. El miedo a que me dijeran, con palabras o sin ellas, que estaba de más. Me volví buena para fingir que todo estaba bien. Sonreía cuando debía. Me vestía con cuidado. Me mantenía en mi cuarto, escuchando los pasos ajenos y esperando que alguien preguntara por mí. No pasaba. Y así, sin que nadie lo notara, me fui encogiendo. No de cuerpo, de alma. Una parte de mí empezaba a desaparecer y nadie, absolutamente nadie, parecía verlo. El jueves siguiente, mientras limpiaba mis lentes con la orilla de mi blusa, me di cuenta de que llevaba días sin hablar más de 2 frases seguidas. Me senté frente a la ventana, y algo dentro de mí me dijo que esto no era vida. Que lo que había llamado hogar se estaba convirtiendo en una especie de vitrina donde yo era la única figura que no combinaba. Y aunque no lo entendí del todo, supe que ese sentimiento no era temporal. Algo estaba mal. Algo estaba roto. Y si no hacía algo pronto, ya no iba a quedar nada de mí. Era domingo y desde temprano la casa olía a carne asada, vino tinto y esa mezcla de especias caras que Lucía compraba en tiendas donde yo no sabría ni pronunciar los nombres. Me ofrecí a ayudar en la cocina, pero me dijeron que todo estaba bajo control. Me senté en la terraza, mirando cómo la vajilla de porcelana brillaba sobre la mesa. Habían sacado los manteles buenos. Las copas de cristal. Todo era impecable. Menos yo. Nadie me pidió opinión. Nadie me incluyó en los planes. Solo me dijeron a qué hora debía estar lista. Cuando llegaron los padres de Lucía, todo cambió. Javier se paró más derecho, Lucía hablaba con un tono más dulce. Se reían, brindaban, hablaban de viajes y de negocios. Yo apenas si entendía la mitad de lo que decían. En mi mesa nunca se habló de inversiones ni de clubes privados. Todo me sonaba ajeno. Fui a sentarme junto a Javier, pero Lucía puso una mano firme sobre mi brazo. Ese asiento es para mi papá, suegra, ¿te importa sentarte allá? Señaló la esquina de la mesa. No dije nada. Caminé hasta el otro extremo y me senté. Ahí, desde la punta, podía verlos a todos. Javier no dijo nada. Ni siquiera se volteó. Me tragué la vergüenza con un trago de agua. Yo, que le había enseñado a comer con cubiertos, ahora era un estorbo en su mesa de lujo. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre para convertirme en mobiliario. Ni siquiera me dirigían la palabra. Hablaban de remodelaciones, de viajes, de renovar las tarjetas del banco, y yo me sentía como si estuviera colada en una fiesta ajena. La comida fue larga. Me serví poco. No tenía hambre, tenía rabia. Pero más que rabia, tenía tristeza. Me costaba reconocer a mi propio hijo. Ese no era el niño que lloraba cuando se caía. Ese no era el joven que me pedía consejos antes de salir con una novia. Este hombre, vestido con su camisa planchada, su reloj brillante, este que decía mamá pero sin alma, era otro. Al final de la comida, se levantó con la copa en alto. Pensé que diría algo bonito. Que me incluiría. Que se acordaría de mí. Me equivoqué. Brindo por mi familia, dijo. Por mis suegros, que son la base de todo lo que tengo. Mi sangre se congeló. Me miró, como quien ve un objeto viejo, y agregó, tú siempre estarás en último lugar. Nadie dijo nada. Nadie reaccionó. Solo la música suave de fondo siguió sonando. Me quedé quieta. Quise levantarme y gritarle que sin mí no sería nada, que dormía en un colchón barato cuando yo me desvelaba para que comiera bien. Pero no dije nada.
Solo lo miré a los ojos. Y respondí: entonces, hijo, que así sea. Me levanté sin empujar la silla. Caminé despacio. No lloré. No grité. Solo recogí mis platos y los llevé a la cocina. En ese momento no sabía si estaba siendo digna o simplemente estaba anestesiada. Sentí el frío del mármol bajo mis pies. Escuché risas a lo lejos. Me pregunté si alguien notaba que yo me iba. Lo dudé. Era como si mi presencia fuera invisible. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra se sentía paralizada por la decepción. Esa noche me encerré en mi cuarto. No cené. No hablé. No recé. Apagué la luz y me senté en la cama con la espalda recta. Escuchaba el eco de la frase: tú siempre estarás en último lugar. ¿Eso era lo que pensaba de mí? Después de todo lo que le di, después de cargar con su educación, su ropa, sus enfermedades, sus miedos, ¿eso era lo que valía? Me sentí pequeña, pero no derrotada. Algo dentro de mí se movió. Algo que ya no iba a quedarse callado por mucho tiempo. Pasé horas mirando la pared, recordando momentos, pensando en decisiones que me trajeron hasta aquí. Y en ese repaso silencioso, algo se rompió. No el corazón. No. Eso ya lo traía roto desde hacía días. Lo que se rompió fue el miedo. El miedo a hacerme preguntas que evitaba desde hace tiempo. ¿Qué pasaría si me iba? ¿Y si ya no los necesitaba? ¿Y si, por primera vez, ponía mis pies fuera de esa jaula con olor a flores costosas? No sabía la respuesta. Pero esa noche, decidí empezar a buscarla. Me desperté con un frío raro en el pecho. No era físico, era de esos que te recorren por dentro cuando sabes que ya no hay marcha atrás. En la casa, todo estaba en silencio. Apenas se oía el goteo del grifo del baño. Me vestí con calma. Revisé mi bolso. Saqué mi cuaderno, ese donde anoto fechas, pendientes y recuerdos que no quiero perder. En medio de esas hojas estaba lo más importante: la contraseña del banco, la ubicación de la notaría, la copia de la venta de mi casa. Nunca me había atrevido a mirarlo tanto tiempo. Esa mañana, no esperé a que me ofrecieran café. Fui directamente al comedor. Lucía estaba ya maquillada, con ese olor fuerte de perfume importado que llenaba la casa desde temprano. «Hoy no vamos a comer en casa, Mercedes», me soltó. Asentí. No tenía ganas de discutir. Me serví pan, abrí un frasco de mermelada y me senté sola en el extremo de la mesa. Nadie más bajó. Nadie se sentó conmigo. Me comí ese desayuno como si fuera el último. No por tristeza, por certeza. A media mañana, Javier me pidió que firmara otro documento. Dijo que era un ajuste para la cuenta bancaria, algo sobre mover fondos para una remodelación del baño. Lo miré con calma. Le pedí que me dejara el papel para leerlo con más tiempo. Me dijo que no era necesario, que confiara. Pero ya no. Ya no me nacía esa obediencia automática que tanto daño me había hecho. No firmé. Me fui directo a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y respiré. Abrí la aplicación del banco en mi celular. Era la primera vez en semanas que lo hacía. La cuenta conjunta seguía activa. Todos los movimientos estaban ahí, perfectamente registrados. Cada gasto en decoración, cada retiro, cada transferencia a la tarjeta de Javier. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo tranquila que me sentí. Era mi dinero, mi vida, mi historia. Y por primera vez, no sentía culpa por pensar en mí. Cerré la app. No con miedo, con decisión. Me puse una blusa blanca, me peiné con esmero y guardé mis papeles en una carpeta delgada. Caminé al centro de la ciudad, directo al banco. Me atendió una joven amable. Le expliqué que quería cerrar mi parte en la cuenta conjunta y abrir una nueva, solo a mi nombre. Me pidió una identificación y firmé algunos documentos. En menos de una hora, todo estaba hecho. Todo lo que era mío, volvió a ser mío. Y no necesité permiso, ni disculpas, ni bendición de nadie. Salí del banco con una calma nueva.
Me detuve en una cafetería pequeña. Me pedí un cappuccino y lo tomé mirando por la ventana. Pensé en Isabel, en su voz, en su risa, en las veces que me decía, un día vas a despertar, Mercedes. Y tenía razón. Porque ese día, sin gritos, sin reclamos, sin escenas, yo me estaba yendo. Aunque aún no saliera de la casa, ya me había salido de la historia donde me trataban como un mueble. Esa tarde preparé el desayuno del día siguiente como si nada. Me aseguré de dejar todo limpio. Puse la mesa. Serví fruta fresca, dejé pan horneado y un termo con café. En la mesa, al centro, puse un sobrecerrado. Adentro, una carta breve. Escribí con calma, con letra clara, sin adornos. No se preocupen por mí. Yo tampoco lo haré más por ustedes. Me quité el delantal, tomé mi maleta, esa que nunca llegué a deshacer por completo, y salí sin mirar atrás. No me despedí. No hice ruido. Solo crucé el portón, bajé por la calle de piedra y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que cada paso tenía dirección. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que no iba a volver a donde no me querían. Caminé hasta la esquina, pedí un taxi y le di la dirección del aeropuerto. No tenía boleto, no tenía plan. Tenía ganas. Y eso, para alguien que había vivido a base de permiso, era suficiente. ¿Y tú? ¿Te habrías ido así, sin mirar atrás, sin pedir explicaciones? ¿O te habrías quedado esperando a que un día, por fin, te valoraran? Isabel no me preguntó nada cuando le escribí. Solo respondió, llega cuando quieras, Mercedes. Aquí hay cama, comida y silencio bonito. Eso fue todo. Así de fácil. Así de generosa. La conocí cuando teníamos 20 y tantos, en una pensión de Madrid donde ambas soñábamos con todo. Yo terminé casada, con responsabilidades. Ella se fue a Mallorca y construyó su vida sin hijos, sin marido, pero con una libertad que yo siempre envidié en silencio. Tomé el primer vuelo disponible, con el corazón latiendo fuerte y la maleta más ligera de lo que esperaba. Al aterrizar, me recibió con los brazos abiertos. Ni una sola pregunta, ni una mirada de lástima. Isabel era igual que siempre, directa, alegre, elegante sin esfuerzo. Usaba una blusa de lino y un bolso de cuero italiano que olía a nuevo. Me subí a su coche y recorrimos la isla mientras hablábamos como si no hubieran pasado los años. Su casa era una villa blanca con terrazas abiertas, plantas en macetas grandes y olor a sal. Me llevó directo a una habitación con sábanas frescas y un ventanal enorme que daba al mar. «Quiero que descanses», me dijo, mientras me dejaba una copa con agua y rodajas de limón. Todo estaba en silencio. No había relojes con prisa, ni suspiros cargados. Solo el sonido del viento y de un colibrí que parecía visitar su terraza todas las mañanas. Esa primera noche dormí 10 horas seguidas. Me desperté sin miedo a que me juzgaran, sin ese nudo en el estómago que se me había vuelto costumbre. Me quedé mirando el techo con una sensación que no reconocía del todo. Era algo parecido a la paz. Desayunamos pan con aceite de oliva, tomate fresco y café negro. Sin pretensiones. Sin prisas. Isabel me miró y dijo, «Tienes el cuerpo aquí, pero la cara la traes allá, ¿te quieres quedar un rato?» No supe qué responder. Solo asentí. Me prestó una bata suave, me ofreció su tarjeta de membresía de un spa cercano por si quería relajarme, y me dijo que no tenía que hablar si no quería. Su manera de cuidar era como una caricia invisible. No imponía, ofrecía. Y yo, que venía de tanta incomodidad, me dejé cuidar. Por la tarde salimos a caminar por el malecón. El cielo estaba despejado, y el olor a mar me arrancó un suspiro que ni sabía que tenía guardado. Me contó que tenía una pequeña inversión en un hotel boutique, que le daba ingresos sin complicaciones. Nada grande, pero me alcanza para vivir como quiero, dijo. Me lo dijo sin alardear, sin querer enseñarme nada. Solo compartiendo su vida como quien abre una puerta. Me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé de contarle todo, solo me abrazó fuerte. Esa noche me senté sola en la terraza. Saqué mi cuaderno, el mismo donde guardaba los movimientos del banco, las transferencias que Javier hacía sin avisarme. Los números estaban ahí,
fríos, concretos, sin emoción. Cerré ese cuaderno y abrí otro, uno en blanco. Me prometí a mí misma que esa libreta no tendría sumas ni restas. Solo cosas que me hicieran bien. Palabras bonitas. Frases que me recordaran lo que valgo. A los 73 años, estaba empezando una nueva libreta. Y eso ya era una victoria. Los días siguientes fueron lentos, pero en el buen sentido. Empecé a caminar más. A respirar distinto. Me daba cuenta de que había pasado demasiado tiempo conteniéndome. Callando. Pidiéndome permiso para ser. Isabel me decía, te veo más derecha, Mercedes. Como si hubieras recuperado tu estatura. Y sí. Algo se estaba reacomodando por dentro. No era rebeldía. Era dignidad. Esa que uno olvida que tiene cuando lleva años poniéndose en último lugar. Empecé a disfrutar cosas simples. Regar las plantas, escoger mis propios ingredientes, sentir la brisa en la cara. Un día, sin planearlo, me fui a un café sola. Me senté en una mesita junto a la ventana y pedí un croissant con mantequilla y mermelada. Lo comí lento. Sin culpa. Sin miedo a molestar a nadie. Vi a una señora de mi edad en otra mesa, leyendo un libro. Y me pregunté si alguien alguna vez la había hecho sentir invisible. Pensé en todas las mujeres que habían callado su historia. Y supe que no quería ser una más. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, me miré al espejo con atención. Las arrugas seguían ahí, pero había algo diferente en mis ojos. Como si estuvieran menos apagados. Isabel pasó detrás de mí y me dijo, vas a sanar más rápido de lo que crees. Yo no respondí. Solo asentí. No por conformismo, sino porque, por primera vez, creí que tal vez era cierto. Me fui a dormir con la ventana abierta y el sonido del mar colándose por las cortinas. Y entendí que empezar de nuevo no siempre se siente como una tormenta. A veces, es una brisa. Me levanté con una calma que me costó reconocer. No tenía que preparar café para nadie, ni adivinar si alguien estaría de malas. El desayuno ya estaba servido en la terraza, frutas frescas, pan tostado, jugo de naranja exprimido a mano. Isabel ya había salido a caminar. Me senté con una bata ligera, el cabello suelto y una paz que nunca conocí bajo el techo de mi hijo. No había miradas incómodas, ni suspiros de fastidio. Solo el canto de los pájaros y el sol colándose por los árboles. Me tomé el café caliente. Y no pensé en nadie más que en mí. Pasé la mañana regando plantas, limpiando macetas viejas y organizando unos libros que Isabel tenía apilados. No era obligación. Era gusto. Me sentí útil sin ser explotada. Libre sin estar sola. En la tarde fuimos al mercado del pueblo. Compramos jitomates, hierbas frescas, pan artesanal y queso manchego. Caminamos despacio, como si nada nos persiguiera. Me probé un sombrero de ala ancha, uno que nunca habría comprado antes. Isabel lo pagó sin avisarme. Dijo, te queda como si siempre hubiera sido tuyo. Al regresar, preparamos una comida sencilla pero deliciosa. Nos reímos como dos adolescentes. Brindamos con vino blanco en copas finas que ella guardaba para ocasiones especiales. Esto es una ocasión especial, dijo, y tenía razón. La casa olía a orégano, a piel descansada, a respeto. Me quedé mirando los muebles de madera clara, las cortinas blancas, las fotografías antiguas que Isabel había colgado con pinzas en la pared. No era una mansión, pero era un hogar. Uno de verdad. Y ahí, yo no era carga ni sombra. Después de comer, me acosté en un sillón frente al ventanal. Afuera, el mar se movía sin apuro. Cerré los ojos, y por primera vez en semanas, no me sentí culpable por descansar. No tenía que fingir que estaba bien. No tenía que justificarme. Me sentía como cuando una se suelta el brasier al final del día, libre, sin presión, sin peso. Dormité 1 hora y media. Cuando desperté, Isabel me ofreció una rebanada de pastel de zanahoria y me preguntó si quería caminar un rato más. Le dije que sí sin pensarlo. Fuimos al muelle. Sentí el viento cálido rozarme la cara. Vimos niños jugando, una pareja tomándose fotos,
un señor vendiendo helados. Me senté en una banca de madera. Isabel sacó su celular y me mostró unas reservaciones para un taller de escritura en un hotel boutique al otro lado de la isla. «Es para ti», me dijo. «No me digas que no». Me reí. No por burla, sino por sorpresa. Nunca imaginé que a los 73 años alguien me invitaría a escribir. Me conmovió más de lo que pude decir en ese momento. Esa noche me quedé despierta leyendo un libro que Isabel me dejó en la mesita. Era una historia de mujeres que se reinventaban después del abandono. Subrayé una frase que decía: «Nadie puede salvarte si tú sigues escondida». Me estremeció. Cerré el libro y me quedé viendo el techo. Me pregunté cuántas veces me escondí detrás de la palabra mamá. Cuántas veces dejé de hablar, de decidir, de ser, por complacer. Pensé en mi madre, en mis hermanas, en tantas mujeres que conocí. Y entendí que ese silencio no era solo mío. Al día siguiente, escribí por primera vez en mucho tiempo. No era nada elaborado. Apenas unos párrafos. Pero estaban llenos de verdad. Isabel pasó por detrás, leyó sin permiso y me abrazó. «Tienes que compartir esto», dijo. Le dije que no estaba lista. Me dijo: «Tú ya estabas lista desde que empacaste esa maleta». No le respondí. Solo sonreí. Esa tarde fuimos a caminar por un sendero nuevo. Llegamos a una colina desde donde se veía todo el mar. Me senté ahí en silencio. Y supe que había encontrado mi lugar, aunque fuera temporal. Esa noche, antes de dormir, abrí la cartera donde aún guardaba mi tarjeta del banco, ya a mi nombre, sin apellidos de nadie más. La toqué con cuidado. Era solo plástico, pero para mí representaba algo más. Era una forma de decirme: ya no necesitas que nadie te dé permiso. Cerré la cartera, me lavé la cara con agua fría y me acosté con una sonrisa tranquila. Esa noche no soñé con mi hijo, ni con la casa de Sevilla. Soñé conmigo. Despierta. De pie. Caminando hacia algo que todavía no sé cómo se llama, pero que ya se siente a casa. A los 2 días exactos de haber hecho el cambio de cuenta en el banco, comenzaron las llamadas. Primero Javier. Luego Lucía. Sonaba 1, 2, 5 veces al día. No dejaban mensajes. Solo insistían. No contesté. No porque quisiera hacérmela difícil, sino porque no tenía nada más que decir. Mi versión de los hechos ya estaba contada en acciones. Ellos sabían perfectamente por qué no respondía. Y si no lo sabían, tampoco iba a explicárselos. A esa altura, ya no me correspondía educar a nadie. Mucho menos a mi propio hijo. Revisé la cuenta nueva con calma. Todos los movimientos estaban en orden. La transferencia total de mis fondos se había hecho sin complicaciones. Estaba todo ahí, lo que recibí por la casa, lo que quedaba de los ahorros de toda la vida, el dinero que alguna vez imaginé usar para los cumpleaños de mis nietos. No sentí culpa. Sentí derecho. Derecho a usar lo mío como yo quisiera. Sin justificarme. Sin pedirlo, por favor. Me prometí no tocar nada aún. Solo dejarlo ahí, en espera de una decisión que naciera desde la paz, no desde el coraje. Lucía escribió por WhatsApp. Largos textos con mayúsculas, frases como «no puedes hacernos esto» y «¿cómo se te ocurre dejar a tu hijo sin nada?». Leí todo con calma. No respondí ni una sola palabra. Luego vinieron los audios. Llorando. Gritando. Acusándome de egoísta, de malagradecida, de loca. Cerré la app. Apagué el celular. No me sentí mala persona. Me sentí cuerda por primera vez. Porque había pasado años enteros pensando que mi voz no valía. Que todo lo que hacía debía pasar por el filtro de alguien más. Ese ciclo se había roto. Isabel me encontró en la cocina, pelando una naranja como si fuera lo más importante del mundo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me sirvió café y dijo: «A veces, el mejor castigo es el silencio». Asentí. No por venganza, sino por descanso. Ya no quería convencer a nadie de que yo también valía. Ya no quería que Javier viniera a golpearme la puerta con un perdón a medias. Lo que no nació desde el amor,
no iba a salvarse con culpa. Cerré los ojos y respiré hondo, como si me deshiciera de años de expectativas inútiles. Ese día caminamos por el centro de Palma. Entramos a una tienda de artesanías, a una librería pequeña, a una cafetería escondida entre callejones. Me compré una libreta nueva. Tapa dura, papel grueso, diseño simple. No sabía para qué la quería, pero la sentí mía. Al pagar, saqué mi tarjeta de crédito, la nueva, con mi nombre y solo mi nombre, y fue como si firmara un documento que dijera: ya no soy de nadie. Soy mía. Guardé el recibo. No por control, sino por orgullo. Por la noche, al volver a casa, Isabel me dejó sola un rato. Me senté en la terraza. Encendí una vela y me puse a escribir. Las palabras salieron solas. No eran cartas. No eran reclamos. Eran escenas. Recuerdos. Pedazos de mí que había escondido por años. Me vi cargando a Javier de niño. Me vi enseñándole a andar en bicicleta. Me vi bordando su nombre en una mochila. Lloré, pero sin amargura. Lloré porque una parte de mí aún lo quería, pero otra ya no lo necesitaba. Dormí con la ventana abierta. El mar sonaba suave, como si respirara conmigo. Me arropé sin sentir frío. El cuarto olía a lavanda. Me sentí segura, contenida, sin miedo a lo que viniera. Porque entendí que a veces lo más valiente que uno puede hacer no es gritar ni reclamar. Es callar y marcharse. Es no responder al insulto. Es no suplicar comprensión. Y sobre todo, es no volver donde ya fuiste invisible. Esa noche, no soñé. Pero al despertar, supe que estaba por empezar el capítulo más importante de mi vida. Todo empezó por accidente. Isabel conocía a una periodista local que hacía entrevistas a mujeres mayores con historias distintas. Le habló de mí, sin avisarme. Cuando me lo dijo, me reí. ¿Yo? ¿Qué historia tengo yo que valga la pena contar? Isabel me miró seria y respondió: tú tienes una historia que muchas viven en silencio. La periodista vino una tarde. Jovencita, amable, con una grabadora chiquita y una libreta llena de preguntas. Al principio hablé poco. Me costaba. Pero luego, las palabras salieron solas, como si llevaran años empujando por salir. Le conté todo. La caída. La venta de la casa. La cuenta conjunta. El silencio en esa casa enorme donde nadie me preguntaba cómo dormía. Le hablé de lo que se siente firmar papeles sin saber que estás cediendo, de cómo la dignidad se va perdiendo en detalles tontos. Una taza retirada con desprecio, una silla que no te asignan en la mesa. Ella no me interrumpió. Solo escribía. De vez en cuando, asentía con los ojos aguados. Me sentí escuchada. Y al final, por primera vez en mucho tiempo, me sentí valiente. La entrevista salió en un blog local. Al día siguiente, estaba en redes. Luego en un programa matutino. Las mujeres empezaron a escribir. Mujeres mayores. Mujeres jóvenes. Todas diciendo lo mismo: eres mi mamá. A mí me pasó igual. Gracias por hablar por las que no podemos. Me abrumó. Me emocionó. Me asustó un poco también. Javier, por supuesto, se enteró. Me escribió. No abrí el mensaje. Lucía subió una historia sarcástica diciendo: ahora cualquiera se cree víctima. No respondí. No hacía falta. Ya había respondido con mi historia. Una fundación me invitó a un panel de mujeres. Isabel me acompañó. Me prestó una blusa de seda color vino y unos aretes pequeñitos que le trajeron de París. Me maquilló con sus manos. Vas a salir a decir tu verdad. Que se note que te respetas, dijo. Caminamos por el centro hasta el teatro donde era el evento. Todo era nuevo para mí. Nunca me había subido a un escenario. Pero ahí estaba, sentada en una mesa larga, junto a otras mujeres que también habían sido olvidadas y decidieron hablar. Me pasaron el micrófono. Respiré hondo. Miré al público. Había hombres, mujeres, gente joven, abuelas. No improvisé. Solo dije: a mí me dijeron que yo era el último lugar.
que otros venían antes que yo. Y por años me lo creí. Pero un día me levanté y me puse en primer lugar. El teatro se quedó en silencio. Luego aplaudieron. Fuerte. Largo. Cerré los ojos por un segundo. No por emoción. Por agradecimiento. No a ellos. A mí. A la mujer que finalmente se había levantado. Al terminar el evento, una señora se me acercó. Me abrazó sin decir nada. Lloraba. Luego me susurró. Yo también firmé sin leer. También me dejaron en un cuarto de servicio. Me quedé helada. Era como escuchar mi propia voz en otra boca. Me fui esa noche con la sensación de que lo que me dolió había servido. Que mi historia ya no era solo mía. Era también de otras. Y al compartirla, había sanado una parte que yo ni sabía que estaba abierta. Al llegar a casa, Isabel me tenía una sorpresa. Había enmarcado una de las fotos del evento. Yo hablando, el fondo iluminado. Mujer del mes, decía abajo. Me reí. Le dije que era una exageración. No, Mercedes. Es lo mínimo, respondió. Esa noche puse esa foto en la mesita junto a la cama. No por vanidad, sino para recordar que no tengo que volver a callar nunca más. Que no vine a este mundo a quedarme en un rincón. Que el amor propio también se aprende. Incluso a los 73. Dormí con una paz distinta. Con la sensación de haber devuelto algo al universo. No sé cuánto tiempo me quede en esta tierra, ni qué más me falta por vivir. Pero lo que sé es que lo peor ya pasó. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque, por fin, dejé de vivir con miedo a incomodar. Me abracé fuerte esa noche. Y al día siguiente, me desperté con ganas de más. ¿Y tú? ¿Seguirías en silencio para no incomodar o contarías tu historia aunque otros se sientan exhibidos? Me lo dijeron en recepción, como si fuera cualquier visitante más. Mercedes, hay un hombre preguntando por usted. Supe que era Javier antes de que dijeran su nombre. Me temblaron las piernas, pero no de emoción, sino de impacto. No esperaba verlo ahí, en Mallorca, en ese hotel donde me sentía libre. Pregunté si había dicho que quería. Solo dice que necesita hablar con usted, que es urgente. Sentí que se me revolvía algo en el estómago. No de odio, sino de recuerdo. Porque no es fácil ver al que te hizo daño sin una sola disculpa. Subí a mi habitación, cerré la puerta y no bajé. Me asomé por la ventana. Ahí estaba, trajeado, cabizbajo, sin lucía. Sostenía algo en la mano, no alcanzaba a ver qué. Lo miré un minuto largo. No se movía. Solo esperaba. Me senté en el borde de la cama. Recordé sus palabras, el tono frío, el gesto con el que me dijo que siempre estaría en último lugar. Me pregunté si ahora entendía lo que es esperar afuera, sin certezas. Sentí tristeza, pero también mucha claridad. La justicia no siempre necesita castigo. A veces, basta con poner límites. Isabel tocó la puerta, entró con un té y me dijo, «Está abajo, vas a salir». Le respondí con la mirada. «No». Me senté a tomar el té en silencio, mirando el vapor subir como si se llevara conmigo lo poco que aún me dolía. Javier siguió esperando. Media hora. 1 hora. No lo supe con exactitud. Me dijeron que se fue sin dejar mensaje. Me imaginé su cara al ver que no le abrí. Al entender que esta vez no tendría escena, ni reclamos, ni discursos. Solo el peso del silencio. A veces, eso duele más que 1000 gritos. Esa noche me di un baño largo. Puse aceites esenciales en la tina. Me puse una bata nueva que Isabel me había regalado. Me apliqué crema con aroma a vainilla y me acosté en la cama con sábanas recién lavadas. Me sentí en paz. No porque no me importara Javier. Me importaba, pero ya no desde la necesidad. Me importaba desde una distancia saludable. Desde ese punto donde uno ama, pero ya no se traiciona. Pensé en todas las veces que yo fui la que esperó afuera, bajo la lluvia, bajo la indiferencia. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Isabel ya estaba en la terraza con jugo fresco,
pan y queso de cabra. ¿Dormiste?, preguntó. Asentí. ¿Y te arrepientes? Negué con la cabeza. Nunca había dormido tan tranquila. Hablamos poco. No hizo falta más. Me preguntó si quería salir ese día. Le dije que sí, pero sin planes. Solo caminar, mirar tiendas, respirar. Fuimos a un mercado de pulgas donde me compré una bufanda de seda y una taza de cerámica pintada a mano. Cosas simples. Mías. Mientras pagaba, el celular vibró. Era otro mensaje de Javier. No lo abrí. Lo eliminé sin leer. No por orgullo. Por salud mental. El cariño no se reclama. El respeto no se negocia. Caminamos por la playa, mojándonos los pies en la orilla. Me reí fuerte por primera vez en semanas. Una risa sin peso. Sin disculpas. Isabel me tomó una foto sin avisar. Cuando la vi, no me reconocí. Me vi feliz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, al fin, ya no dependía de nadie para estar bien. Esa noche, al regresar al hotel, pedí una copa de vino en el restaurante elegante del lobby. Me senté sola, mirando a las parejas cenar, a las familias reír. No me sentí menos. Me sentí completa. Pensé que tal vez nunca recuperaría a Javier. Y entendí que estaba bien. Que a veces uno no necesita volver a lo de antes, sino construir algo nuevo desde lo que quedó. Me escribí una nota mental, no abrir puertas que una ya cerró con esfuerzo. Esa frase me acompañó toda la noche. Volví a mi habitación, me desmaquillé con calma, leí unas páginas del libro que tenía en la mesita y antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una sola línea. Hoy, por fin, fui mi prioridad. Cerré los ojos sabiendo que si él volvía, ya no me encontraría en el mismo lugar. Porque esta vez, el amor no me haría retroceder. No más. Fue idea de Isabel. Una mañana, mientras desayunábamos bajo el toldo del jardín, me dijo, ¿qué pasaría si abriéramos un espacio para mujeres como tú? Un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para existir. La miré, sonreí, y pensé que hablaba en broma. Pero no. Ya tenía el nombre, los contactos, incluso una propiedad en las afueras de la ciudad que llevaba años vacía. Me dijo que no tenía que hacer nada que no quisiera, que podíamos pensarlo juntas. Esa tarde fuimos a verla. Una casa de piedra clara, con ventanales enormes y un árbol antiguo en el patio. La casa necesitaba trabajo, sí, pero tenía alma. Paredes gruesas, suelo de barro cocido, una chimenea vieja que aún olía a leña. Me paré en medio del salón principal y cerré los ojos. Imaginé sillones cómodos, música suave, mujeres riendo mientras tejían o leían. Me vi a mí misma sirviendo café, compartiendo historias, escuchando sin juzgar. No era un sueño imposible. Era una idea urgente. Isabel se me acercó, me tocó el hombro y dijo, aquí podemos empezar de nuevo. No solo tú. Todas. Nos tomó 3 semanas dejarla habitable. No perfecta. Habitable. Pintamos, limpiamos, trajimos muebles de segunda mano, flores, mantas. Isabel pagó algunas cosas con una tarjeta empresarial que tenía de su antiguo negocio. Yo usé algo de lo mío para comprar libros, cobijas y vajilla bonita. Nunca me había emocionado tanto con una compra. Sentía que cada cosa que ponía ahí era una semilla. Que por fin estaba sembrando para algo que no iba a desmoronarse con un grito. Ni con una traición. Ni con una firma sin leer. La inauguramos con una comida sencilla. Invitamos a vecinas, a 2 amigas de Isabel, a una señora que conocí en el mercado. Nadie llevó maquillaje, ni tacones. Solo ganas de estar. Comimos en el jardín, con mesas largas, jarras de agua fresca y música de fondo. Nadie preguntó de dónde veníamos. Solo compartimos. Risas, recetas, cicatrices. Sentí que volvía a pertenecer a algo. No a una familia que te usa, sino a un grupo que te recibe con lo que traes. Sin exigencias. Sin etiquetas. A la semana ya teníamos lista de espera. Mujeres que llegaban con ojos tristes y la espalda encorvada.
Mujeres que solo necesitaban una cama limpia y que alguien las mirara sin lástima. Les dábamos comida, charla, talleres. Les leíamos en voz alta. Les enseñábamos a tejer, a escribir, a volver a confiar. Algunas se quedaban unos días. Otras, semanas. Algunas se iban y regresaban. Ninguna se iba igual que como llegó. La casa tenía eso. Ese algo invisible que cura sin prometer. Un día, una señora que apenas hablaba me abrazó fuerte al despedirse. Me dijo, gracias por no rendirse. Si usted pudo, yo también. Me quedé parada, con los ojos llenos de agua, sin saber qué decir. Entré a mi cuarto, me senté frente al espejo, y por primera vez en años, me dije, lo hiciste bien, Mercedes. No perfecto. No sin errores. Pero bien. Porque no me quedé en el suelo. Porque no permití que el dolor definiera mi final. Porque aún con las manos temblando, levanté algo nuevo. Isabel mandó hacer una placa para poner junto a la puerta principal. Decía, la última primero. La vi por primera vez al atardecer, con la luz dorada reflejándose sobre el metal. Me estremecí. No por nostalgia. Por justicia. Era ese el lugar que siempre busqué. Un sitio donde no tenía que justificar mi presencia. Donde nadie me decía que había cosas más importantes que yo. Donde la palabra mamá no era una sentencia, ni una excusa para abusar. Cada noche escribía en mi libreta antes de dormir. Esas páginas ya no hablaban de deudas, ni de cuentas, ni de transacciones. Hablaban de nombres, de voces, de silencios rotos, de manos que se tendían sin pedir nada a cambio. Había descubierto que sanar no es volver a como eras antes. Es construir otra cosa con lo que quedó. Y eso era justo lo que estaba haciendo. Día a día. Cama por cama. Historia por historia. Llegó una mañana en Sotheby's, sin remitente. Lo dejaron en la entrada, encima de la mesa donde solíamos dejar los recados para las residentes. No tenía nombre escrito, pero apenas lo vi, supe que era para mí. Lo tomé entre las manos, lo llevé al cuarto y me senté frente a la ventana, con una taza de té que ya ni recordaba haber preparado. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El sobre estaba cerrado con cuidado. Al abrirlo, lo reconocí en la primera línea, la letra temblorosa de Javier. Respiré profundo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que algo suyo llegaba hasta mí. No decía mucho. Apenas una página escrita a mano. Decía, perdón. Te fallé. No supe cuánto valías hasta que no estuviste. No espero que me respondas. Solo quería que supieras que lo sé. Lo leí 2 veces. No lloré. No me enojé. Solo me quedé ahí, mirando esa hoja como quien encuentra un billete viejo en un abrigo que ya no usa. No sentí ni alivio ni revancha. Sentí que ya no me dolía. Que esa herida había cerrado hace rato. Isabel entró y me preguntó qué era. Le mostré la carta. No dijo nada. Solo me acarició la espalda con ternura. Esa noche prendimos la chimenea del jardín. El clima lo permitía. El cielo estaba claro, las luces de la casa se reflejaban en las copas de vino. Saqué la carta, la doblé con cuidado, y la acerqué al fuego. Isabel me miró sin preguntar. Las llamas la consumieron despacio, sin apuro. Era papel grueso, de esos que tardan en arder. Me quedé observando cómo el fuego la transformaba en ceniza. No fue un acto simbólico. Fue uno práctico. No necesitaba guardar más palabras que llegaron tarde. El perdón es válido, pero no siempre suficiente. Me quedé ahí un rato, calentando las manos, pensando en todas las veces que guardé cosas por si acaso. Por si un día hacían falta. Por si alguien las pedía. Ya no quiero vivir de esos por sí. No guardo cartas. No guardo silencios.
No guardo excusas. Lo que importa se vive, se dice, se cuida. Todo lo demás, se suelta. Miré al cielo y pensé en mi madre. En lo que me habría dicho si me viera ahí, frente al fuego, quemando la letra de mi hijo. Tal vez me diría que soy dura. Tal vez, que por fin aprendí. Isabel me sirvió otra copa. Me abrazó fuerte. Eso también es amor propio, ¿sabes? Me dijo. Asentí. Me sentía ligera. No por haber quemado la carta, sino por haber elegido no volver al mismo lugar. Esa noche dormí como una piedra. No soñé con Javier. Soñé con mi padre, con su voz grave diciéndome que una mujer nunca debe mendigar afecto. Que el respeto no se suplica. Que el amor, cuando hiere, ya no es amor. Desperté con ese eco en la cabeza. Fuerte. Claro. Necesario. Esa mañana decidí redecorar mi habitación. No necesitaba más lujo, pero sí nuevas sensaciones. Cambié las cortinas por unas de lino azul. Compré un espejo grande en una tienda de diseño local, con marco de madera tallada. Añadí flores secas en un florero antiguo. Un par de velas con olor a eucalipto. No fue solo decoración. Fue una forma de decir, esta habitación ya no guarda dolor. Guarda vida. Porque eso es lo que estaba construyendo ahora, cada día. Una vida que sí me perteneciera. También saqué un par de cosas del closet. Ropa que ya no usaba. Zapatos que había comprado pensando en agradar. Bolsos que nunca fueron mi estilo. Los empaqué y los regalé. Una señora me dijo, ¿estás segura? Esto es de marca de lujo. Sonreí. Estoy segura. Ya no necesito demostrarle a nadie cuánto valgo. Me quedé con 3 vestidos. Los que me hacían sentir cómoda. Los que me recordaban a mí. A mi estilo. A mi historia. Lo demás, que se lo lleve el tiempo. Volví a sentarme frente a la libreta. Escribí con letra firme. A veces, lo más valiente no es hablar, es saber que ya no quieres escuchar. Y al cerrar la página, sentí que mi historia no había terminado. Pero definitivamente había dado un giro. Javier existía. Seguía siendo mi hijo. Pero no era el centro. No era el punto de partida. Ni el destino. Era apenas una página en un libro que ahora yo escribía sola. Y eso lo cambiaba todo. Isabel me llevó de sorpresa a una boutique de diseñador en el centro de Palma. No me dijo a qué íbamos, solo que me arreglara un poco. Caminamos entre vitrinas con luces suaves, perfumes dulces flotando en el aire, maniquíes vestidos como si estuvieran listas para conquistar el mundo. Yo me sentí fuera de lugar al principio. Pero ella tomó un vestido rojo intenso, de seda, de esos que acarician la piel, y me lo puso frente al pecho. «Este es el tuyo», me dijo. Le respondí que no tenía edad para eso. Ella solo me miró, con esos ojos que no admiten excusas. Me llevó al probador. Me quitó el miedo, casi como quien ayuda a una niña a prepararse para una fiesta. Cuando me vi en el espejo, no supe qué decir. No era solo un vestido. Era una forma de volver a habitarme. La tela suave, el escote justo, el corte elegante. No había lujos exagerados. Solo elegancia. Me vi guapa. Me vi viva. Me vi completa. Isabel me sonrió desde afuera. «Es tu piel nueva», dijo. Y yo supe que sí. Que ese vestido no me iba a cambiar la vida, pero sí la manera en que me plantaba frente al mundo. Esa noche había un evento organizado por la fundación local. Mujeres que habían reconstruido su vida iban a compartir sus historias. Yo había sido invitada como una de ellas. Al principio dudé. Pensé que no tenía nada que decir que no hubiese dicho ya. Pero al ver el vestido, supe que no podía quedarme callada. Me arreglé sin prisa. Me puse un perfume floral que me regaló Isabel, me maquillé suave y me coloqué unos pendientes de perlas pequeñas que guardaba desde mi boda. Cerré la puerta de mi habitación sintiendo que no solo iba al evento, iba a presentarme ante mí misma. El salón del hotel era amplio, con luces cálidas, cortinas gruesas, mesas decoradas con centros florales discretos. Cuando llegamos,
Algunas mujeres me reconocieron por la entrevista. Me abrazaron, me agradecieron. Me temblaban las manos. Pero no de miedo, sino de emoción. En un rincón del salón, vi un piano antiguo. Me acerqué y toqué una nota. Era real. Como yo. Me senté cuando llamaron mi nombre. El micrófono tembló en mi mano, pero mi voz salió firme. Hablé de la carga, del abandono, de cómo lo material no te salva, pero la dignidad, sí. Dije que no había vuelto a ser la misma después de aquel almuerzo donde me sentaron en la esquina. Que la mujer que estoy siendo ahora nació esa misma tarde. No de odio, sino de decisión. Conté lo de la cuenta conjunta, lo de las transferencias legales, lo del silencio como única respuesta. Nadie aplaudió enseguida. Fue un silencio profundo, cargado. Luego, alguien se levantó. Y aplaudió. Y detrás, todas. No por lo que hice, sino por haber tenido el valor de nombrarlo. De ponerle palabras al dolor que muchas siguen tragando. Al terminar, regresé a mi lugar. Isabel me apretó la mano. No sabes cuántas mujeres necesitaban escucharte, dijo. Me senté derecha, con el vestido rojo ajustado, con el corazón tranquilo y con la certeza de que no necesitaba aprobación. Solo autenticidad. Esa noche, cenamos en un restaurante elegante dentro del mismo hotel. Pedimos vino blanco y un plato sencillo. Reímos. Brindamos. No por el pasado, sino por lo que estábamos construyendo. Juntas. Desde la herida. Desde el respeto. Volvimos al hospedaje tarde. Me quité el vestido con cuidado, como quien guarda algo sagrado. Lo colgué frente a la ventana abierta. Y al verlo moverse con la brisa del mar, pensé que ese vestido no era solo mío. Era de todas las que alguna vez se sintieron invisibles. Era símbolo de una mujer que eligió no quedarse en la sombra, que no pidió permiso para volver a brillar. Cerré los ojos y dormí sin angustia, sabiendo que la que fui no se había ido, solo estaba esperando que yo me diera cuenta de que aún estaba aquí. ¿Y tú? ¿Te atreverías a volver a vestirte de ti misma, aunque el mundo te haya querido opacar? No me imaginaba a mi edad arriba de un yate privado, navegando frente a la costa de Palma, con el cabello suelto y una copa de vino blanco en la mano. Isabel me lo había dicho la noche anterior. Nos invitaron a pasar el día en el velero de un empresario que vio tu historia. Pensé que exageraba, pero era real. Aquel hombre había visto el reportaje en televisión y quería conocer a la mujer que convirtió la humillación en inspiración. Dudé en aceptar. Me daba pena. ¿Qué iba a hacer yo ahí, rodeada de gente elegante, con vestidos caros y pieles doradas por el sol? Pero acepté. No por vanidad, sino por curiosidad. Por romper con esa voz que siempre me decía que eso no es para ti. Me vestí con un conjunto blanco de lino, unas sandalias cómodas y un sombrero de ala ancha que Isabel me prestó. Llegamos al muelle y el yate estaba ahí, imponente, con su cubierta reluciente y detalles en madera pulida. Subimos y nos recibieron con una bandeja de aperitivos y sonrisas sinceras. Nadie preguntó mi edad. Nadie insinuó que no encajaba. Me ofrecieron un asiento en la proa y simplemente me senté. La brisa marina me acariciaba el rostro y por dentro sentía una calma nueva, como si mi cuerpo empezara a entender que merecía estar ahí. Me quedé en silencio, observando el agua, escuchando el sonido de las olas, sintiendo el vaivén suave que no me mareaba, me arrullaba. El dueño del velero, un hombre mayor, amable, elegante, se acercó con discreción. No sabe cuántas mujeres como usted deberían estar contando su historia. Las jóvenes necesitan saber que se puede volver a empezar. Le agradecí con una sonrisa. No dije mucho, porque en ese momento ya no necesitaba hablar tanto. Comimos a bordo. Una comida sencilla pero deliciosa, mariscos frescos, pan artesanal, vino frío. Las copas de cristal fino brillaban con la luz del sol. Me sentía dentro de una película, pero no como extra en una esquina. Me sentía protagonista. Por momentos, cerraba los ojos y recordaba el sillón incómodo de la casa de Javier. El almuerzo donde brindó por sus suegros mientras me hacía invisible. Ese recuerdo ya no me dolía.
Lo veía como quien observa una fotografía vieja. Borrosa, lejana, sin peso. Una parte del camino. Nada más. Isabel me tomó una foto en la cubierta, justo cuando el sol empezaba a bajar. La subió a redes con una frase que me hizo reír: Mercedes, más fuerte que el oleaje. Horas después, cientos de mujeres comentaron. Me vi reflejada en ellas. En sus palabras, en sus deseos de sanar, en sus ganas de ser vistas. Nunca creí que mi historia llegaría tan lejos. Pero ahí estaba. A bordo de un yate, con el mar como testigo, mi vida se había expandido. No por el lujo, sino por la libertad de poder elegir dónde estar. Regresamos al atardecer. En el muelle, mientras esperábamos el coche, me quedé viendo el horizonte. Isabel me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Pero era más que eso. Estaba plena. No porque todo estuviera resuelto, ni porque el pasado ya no doliera. Estaba plena porque entendía que no tengo que justificar cada paso. Que ya no debo pedir permiso para vivir bonito. Que si algo me hace bien, basta con eso. No tengo que demostrar nada a nadie. Al llegar al hospedaje, me duché despacio, con agua caliente, con sales aromáticas que compramos en una tienda local. Me puse una bata suave, me senté en la cama y escribí en mi libreta: hoy estuve donde nunca pensé estar. Y merecí cada segundo. Cerré la libreta con suavidad. No por cansancio, sino por satisfacción. Porque cuando el alma se calma, el cuerpo también lo nota. Dormí sin sueños. Sin sobresaltos. Solo con esa sensación de haber recuperado algo que me habían quitado, la posibilidad de disfrutar sin culpa. Fue un domingo por la tarde. Estábamos en la terraza de la casa, preparando té y unos bizcochos que Isabel había horneado. El mar se movía lento, como si supiera guardar secretos. Yo había dejado el celular en la sala, olvidado entre los cojines de lino crudo que tanto me gustaban. Cuando fui por él, vi la notificación, un mensaje privado de Lucía. Sí, mi exnuera, esa misma que me llamó carga, que suspiraba cada vez que yo entraba a la cocina, que me hizo sentir un mueble viejo en mi propia historia. Me tardé en abrirlo. No tenía idea de qué esperaba leer. Pero lo hice. El mensaje decía: tu historia nos humilló, ¿estás feliz ahora? Me quedé mirándolo en silencio. No había un saludo, ni una disculpa. Solo reproche. Como si todo lo que había vivido, todo lo que decidí, hubiera sido por venganza. Cerré la aplicación sin contestar. Caminé hasta el jardín y me senté bajo el árbol de olivo. Me abracé las rodillas como cuando era niña. Y me permití sentirlo todo, la rabia, la incredulidad, la lástima. Porque lo que más sentí fue eso. Lástima por ella. Por su miseria interior. Isabel notó mi silencio, pero no preguntó. Me conoce. Sabe que a veces el alma necesita su propio espacio. Le conté por la noche. Le mostré el mensaje. Se encogió de hombros y dijo: ni aunque la vida se les desplome encima, algunos aprenden a ver el daño que causaron. No hablamos más del tema. Pero yo no pude evitar recordar aquella vez que le pedí a Lucía un poco más de arroz y me respondió que trabajara si quería comer más. Como si la comida y el respeto tuvieran precio. Como si mi existencia le estorbara en su casa de revistas de decoración. Esa noche me metí a la tina con agua caliente y esencia de lavanda. Cerré los ojos y repasé todas las veces que aguanté humillaciones por miedo a quedarme sola. Qué absurdo, ¿no? Me sentía más acompañada ahora, en esa casa rodeada de mujeres que habían vivido historias similares. Cada una con sus cicatrices, con su forma de volver a respirar. Y Lucía, aún atrapada en su mundo de apariencias, enfadada porque yo me negué a desaparecer en silencio. Me negué a ser la nota al pie de su historia perfecta. Al día siguiente, publiqué una foto en la cuenta del proyecto. No fue planeado. Era una imagen mía, riendo con dos señoras en el jardín. Teníamos copas de vino blanco y platos con pan artesanal y queso curado. El texto que acompañaba la imagen era corto, pero certero: feliz no, libre. Los comentarios llegaron rápido. Mujeres de toda España me escribieron cosas hermosas. Me sentí acompañada. Sostenida por un mar de voces que, como yo,
¿Alguna vez dudaron de su valor? No respondí a Lucía. No lo necesitaba. Ese mismo día, Isabel y yo fuimos al club privado de lectura donde nos habían invitado. Llevé mi vestido azul claro, el que compramos en la tienda del Casco Viejo. El lugar era pequeño pero elegante, sillones amplios, lámparas colgantes, café servido en tazas de porcelana. Me presentaron como Mercedes, fundadora de La Última Primero. Me reí por dentro. ¿Quién lo diría? La que comía en silencio ahora hablaba frente a mujeres que querían escucharla. No para admirarla, sino para reconocerse en ella. En mí. Al volver a casa, me senté a escribir en mi libreta. Pensé en Lucía. Pensé en cuántas veces una mujer se traga su voz para no incomodar. Y escribí: ya no soy quien calla para que otros estén cómodos. Ahora hablo para estar viva. Cerré la libreta. Me miré en el espejo largo del pasillo. Mi rostro tenía arrugas, claro, pero también luz. Una que antes no tenía. Una que no viene del maquillaje ni del sol. Viene de haber elegido mi dignidad. Una y otra vez. Cuando me llamaron del Ayuntamiento de Palma para decirme que querían entregarme un reconocimiento por mi historia, pensé que era una broma. Yo, Mercedes Álvarez, la mujer que hacía café en silencio para no incomodar, la que comía en un rincón para que los demás se sintieran cómodos, ahora estaba siendo invitada a subir a un escenario. Isabel me abrazó cuando se lo conté. No dijimos nada más. Solo nos miramos con esa complicidad que nace cuando alguien te ve incluso cuando tú no te ves. Me preguntaron si quería que pusieran algo en la placa. Dije que solo mi nombre. El evento fue en un salón hermoso, con muros altos, cortinas de terciopelo rojo y una cúpula de vidrio por donde entraba una luz dorada. Me sentaron en la primera fila, junto a mujeres que habían creado refugios, fundaciones, redes de apoyo. Me sentía pequeña al principio, lo admito, pero también sentía que, por primera vez, mi historia no era una vergüenza. Era un camino. Un mapa para otras que aún vivían calladas. Llevaba un traje azul cielo, sencillo pero elegante, y unos zapatos bajos que me hacían sentir segura. No intenté aparentar nada. Solo ser. Cuando dijeron mi nombre, el corazón me brincó. Caminé despacio, sentí que cada paso pesaba con todo lo que había vivido. Subí al estrado. Me pusieron la placa en las manos. Era dorada, pesada, con mi nombre grabado con letras firmes. No dije un discurso largo. Solo conté lo que importaba. Que me habían hecho sentir invisible. Que me pusieron en el último lugar. Que me lo creí por años. Pero que un día decidí que no podía vivir esperando migajas. Que elegí irme, aunque me temblaran las piernas. Que no me fui con rabia. Me fui con dignidad. Cuando terminé, hubo un silencio que me abrazó. Y luego, los aplausos. No eran ruidosos. Eran cálidos. Humanos. Al bajar del escenario, una mujer se me acercó. Tenía unos 40 años, los ojos llorosos. Me dijo: gracias. Usted me dio permiso de pensar en mí. No supe qué responder. La abracé. Porque a veces eso basta. Porque a veces no se necesitan frases grandes, sino gestos reales. Pensé en Javier. En Lucía. En aquella casa con decoración lujosa y corazones fríos. Y me sentí tranquila. Porque ahora estaba en otro lugar. No más alto. Más justo. Isabel y yo fuimos a cenar después. Un restaurante pequeño, escondido en una calle empedrada del centro. Pedimos sopa de calabaza, pan de masa madre y un vino tinto local. La cuenta, cuando llegó, la pagó ella. No porque yo no pudiera, sino porque quiso celebrarme. Le dije que no sabía cómo agradecerle. Me respondió: solo no te vayas. Reímos. Y brindamos. No por el premio. Por la vida que habíamos armado. A pedacitos. A fuerza de decir que sí cuando todo decía que no. En la noche, dejé la placa sobre la cómoda de mi habitación. No en el centro. En una esquina. No necesitaba verla a diario. Solo saber que estaba ahí. Me puse una bata de algodón suave, me cepillé el cabello
y me senté a escribir. No se trata de que te reconozcan. Se trata de que tú no te vuelvas a olvidar. Cerré el cuaderno y me acosté en paz. El reconocimiento no me cambió. Solo confirmó que nunca debí dejar de creer en mí. Dormí con la ventana abierta, escuchando el sonido del viento entre los árboles. Me sentía parte de algo más grande. Como si mi historia ya no fuera solo mía. Como si mi voz hubiera encontrado otras voces que la necesitaban. Y eso me daba sentido. No quería fama. No buscaba admiración. Solo quería que nadie más pasara por lo que yo pasé, sintiéndose sola, culpable o rota. Porque no lo estamos. Solo necesitamos otra oportunidad para florecer. Cuando surgió la idea de abrir un lugar propio, no lo dudamos. No queríamos una casa común, ni una fundación llena de burocracias. Queríamos un refugio con belleza, con alma, con paredes que abrazaran. Lo llamamos La Última primero, no como venganza, sino como promesa. Una promesa para cada mujer que creyó que su vida ya estaba terminando. Fue Isabel quien dijo, si vamos a recibir a otras, que sea con dignidad. Y dignidad fue la base de todo, en las camas suaves, en los desayunos servidos con flores, en las puertas que nunca se cierran con cerrojo. La casa era una villa de piedra clara, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz sin pedir permiso. Decoramos cada rincón con cuidado. Compramos muebles de diseñador, pero también colocamos fotografías de nuestras visitantes. No había cuadros vacíos. Había historias colgadas en cada muro. Cada habitación lleva el nombre de una mujer que fue olvidada por su familia. La mía se llama Mercedes, de sombra a luz. Me costó aceptarlo al principio, pero después entendí que nombrarme también era sanarme. Porque lo que no se dice, se queda pudriendo por dentro. Recibimos a mujeres de todas partes. Algunas llegaron con maletas rotas y ojos hinchados. Otras, con ropa cara, pero el alma hecha trizas. Aquí no importaba cuánto traías, sino cuánto estabas dispuesta a soltar. Había tardes de silencio compartido, mañanas de risas espontáneas, noches de recuerdos dolorosos que se decían entre susurros. Y también había baile, pintura, jardinería, escritura. No como terapia. Como forma de volver a ocupar el cuerpo. De sentir que todavía estábamos vivas. Más vivas que nunca, incluso después del abandono. Una de las primeras mujeres que llegó fue Teresa, una exbibliotecaria de Zaragoza. Su hijo le pidió que se fuera porque su esposa necesitaba espacio. Llegó temblando, como pidiendo perdón por seguir existiendo. A la semana, ya dirigía un taller de lectura donde todas nos reíamos hasta llorar. Verla florecer fue como verme en un espejo de futuro. Pensé en todas las que aún estaban atrapadas en casas con baños lujosos y corazones congelados. Pensé en Lucía, en Javier, y me dolió. Pero ya no me hería, porque ahora tenía un lugar propio. Y eso lo cambia todo. Cada viernes organizamos una cena especial. El jardín se llena de velas, usamos los manteles de lino francés que compramos en la tienda del puerto y servimos la comida como si fuera un banquete. Nadie come sola. Nadie se queda sin brindar. Porque aquí, todas tenemos algo por lo cual levantar la copa. A veces llegan invitadas externas, periodistas, autoras, psicólogas. Pero siempre se van con la misma impresión. Nunca vi un lugar así. No es por el lujo. Es por la libertad. La que no se compra. La que se construye con cada límite que decidimos no cruzar más. Hay una regla en la casa, nadie pregunta por qué llegaste, solo para qué te quieres quedar. Esa frase la escribió Isabel en una pizarra blanca que está en la entrada. Cada que alguien nueva cruza el umbral, la mira. Algunas lloran. Otras ríen. Y todas entienden. Porque no se trata de remover la herida. Se trata de dejar de sangrar. Y eso solo pasa cuando te ofrecen una cama limpia, un lugar sin juicios, un café servido sin que tengas que pedirlo. Cuando por fin dejas de mendigar lo que siempre debió ser tuyo. Respeto. Las finanzas no fueron un problema. Vendimos algunas propiedades pequeñas que aún teníamos, contactamos con una agencia de inversiones que creyó en nosotras,
y abrimos una cuenta a nombre del proyecto, no de una sola persona. Aprendí que el dinero no es el enemigo. El enemigo es ceder todo, incluso el control sobre tu vida, creyendo que eso te asegura amor. Ahora usamos el dinero con sentido, para crear espacios que sanen. Para invitar a una terapeuta que cobra caro pero toca el alma. Para comprar camas nuevas. No para presumir. Para sostener. Mi rutina cambió. Me levanto temprano, camino por el jardín con una taza de té, reviso los mensajes de mujeres que quieren venir. Algunas no pueden pagar. Las aceptamos igual. Porque a mí me hubiera gustado que alguien me abriera una puerta sin preguntarme cuánto tenía en la cuenta. Isabel cocina el desayuno. Yo organizo los turnos de las actividades. No tenemos empleados. Somos un equipo. Todas colaboran. Y eso lo hace más auténtico. Nadie da órdenes. Nadie obedece por miedo. Aquí, todo se hace desde el respeto y el cariño. El otro día, al llegar una mujer de Murcia, me abrazó sin decir palabra. Luego me soltó y dijo, «Aquí huele a verdad». Me quedé en silencio. Porque era cierto. Aquí no mentimos. No fingimos. No maquillamos la tristeza. La aceptamos, la escuchamos y después, la soltamos. Me senté con ella esa noche. Le conté mi historia. La de Javier, la de Lucía, la de la casa con escaleras de mármol y voces de desprecio. Me escuchó en silencio. Y cuando terminé, me dijo, «Gracias por no rendirte». Y eso me bastó. Porque fue como decirme a mí misma, «Lo hiciste bien». No volví a saber de mi hijo. A veces lo sueño. A veces no. No me duele ya. Porque entendí que hay lazos que se rompen sin ruido. Que la sangre no siempre garantiza el amor. Que muchas veces, la familia no es quien te cría, sino quien te cuida cuando ya nadie más lo hace. Mis noches ya no tienen insomnio. Duermo tranquila, sabiendo que cada día que pasa, alguien más encuentra este lugar y se da una nueva oportunidad. Esa es mi recompensa. No una llamada. No un perdón. Solo saber que mi dolor sirvió para algo más grande que yo. Hay una habitación que aún no hemos nombrado. La dejamos vacía a propósito. Para las que todavía no llegan. Para las que siguen aguantando. Para las que no se atreven. Esa habitación tiene una cama blanca, una ventana que da al mar y una tarjeta sobre la almohada que dice, «No estás sola». A veces entro ahí, solo a mirar. A veces me siento un rato, cierro los ojos y agradezco. Porque estuve tan cerca de quedarme encerrada en una vida que no era mía. Y hoy, puedo decirlo sin temblar, no me perdí. Me encontré. Esa mañana sentí una necesidad extraña de caminar sola. No lo pensé demasiado. Me puse un vestido de algodón largo, cómodo, un suéter ligero y mis zapatos bajos preferidos. Tomé un termo con té de menta y le dejé una nota a Isabel. Vuelvo antes del almuerzo. Necesito aire. Crucé el jardín, saludé en silencio a las mujeres que tomaban café en la terraza y caminé hacia la loma detrás de la villa. Nunca había ido tan lejos sola desde que llegué. Pero algo me llamaba desde ahí. Como si hubiera algo que aún me faltaba soltar. El sendero subía entre flores silvestres y piedras viejas. El sol caía suave sobre mis hombros. A cada paso sentía que me alejaba no de un lugar, sino de una versión de mí misma. La que esperó demasiado. La que aguantó en nombre de un amor malentendido. La que cedió todo, la casa, el auto, las cuentas, el silencio, esperando migajas de afecto. Subí despacio. Sin prisa. Escuchando solo mi respiración y el crujir de la tierra bajo mis pies. No tenía miedo. No me dolían las piernas. Me dolía lo vivido. Pero ya no me pesaba. Al llegar a la cima, el mar se abrió ante mí como una promesa cumplida. Azul profundo, inmenso, brillante. Me senté en una roca grande, saqué el termo y bebí un sorbo. Miré hacia abajo, hacia donde estaba la villa, y más allá, hacia el mundo que había dejado atrás. Me permití recordar sin llorar. Vi el sillón de terciopelo donde dormí como invitada. La cocina donde no podía ni oler mi comida. La mesa donde no había lugar para mí.
La voz de mi hijo diciendo que mis suegros son mi familia principal. Y por primera vez, sonreí. No con ironía, con alivio. Porque ya no me dolía. Porque entendí, en esa cima, que hay amores que no regresan, y está bien. Que hay personas que te dan la espalda y no es tu culpa. Que hay cosas que se rompen para siempre, y eso también es libertad. El cielo estaba claro. Pasó una brisa suave. Cerré los ojos. Y dije en voz baja, me dijeron que era el último lugar, pero llegué más alto que todos. Nadie me escuchó. Solo el viento. Pero sentí que el universo sí. Que en ese susurro, algo se sellaba. Una herida. Un ciclo. Pensé en todo lo que había construido desde que me fui. En las mujeres que ahora reían gracias a este refugio. En el hotel boutique que se convirtió en hogar. En las cuentas que abrimos a nuestro nombre, no al de alguien más. En los días sin miedo. Sin insultos disfrazados de cariño. Pensé en la libertad de despertarme sin que nadie me recordara que era una carga. Y en la dignidad de sentarme a la mesa como alguien que merece estar ahí. No por obligación, sino por amor. Amor del bueno. Amor propio. Me levanté y caminé un poco más. El suelo era irregular, pero mis pasos eran firmes. Me acerqué a un pequeño mirador natural. Sin barandas. Sin límites. Solo el horizonte abierto. Y ahí, sin buscarlo, lloré. Pero no como antes. No de tristeza. Lloré por todo lo que sí me di. Por no haberme rendido cuando más ganas tuve. Por haber dicho basta cuando ya nadie me escuchaba. Por no haber esperado que nadie me rescatara. Porque fui yo quien se sacó del abismo. Con miedo, sí. Pero con decisión. Y eso es amor del más valiente. Saqué del bolso una libreta de cuero donde escribo frases que me sostienen. Ahí anoté, con letra firme, no me salvé de ellos. Me salvé de seguir creyendo que mi lugar era donde no me veían. Cerré la libreta. Guardé el termo vacío. Me acomodé el cabello y volví a mirar el mar. No tenía prisa por bajar. Porque ya no bajaría igual. La mujer que subió era otra. Más ligera. Más despierta. Más suya. El lujo más grande no estaba en las cosas que ahora me rodeaban. Estaba en poder decidir cómo vivir. ¿Y con quién? ¿O sin quién? Mientras descendía por el sendero, pensé en la próxima mujer que cruzaría la puerta de la villa. Quizás llegue rota. Quizás con la voz bajita. Quizás como yo llegué. Pero sé que, tarde o temprano, subirá a esta misma cima. Y entenderá que no estaba rota. Solo estaba mal ubicada. Porque cuando uno se elige, todo encaja. Y los que alguna vez te pusieron en el último lugar, ya no importan. Porque descubriste que puedes ponerte tú primero. No desde el ego. Desde el respeto. Ya en la entrada de la casa, Isabel me esperaba con una copa de vino blanco. No preguntó nada. Solo me la ofreció. Brindamos sin palabras. Porque entendía. Porque en ese silencio estaba todo dicho. Entramos al salón. Las otras mujeres charlaban, tejían, preparaban la cena. Y yo, solo observé. Con gratitud. Con calma. Con la certeza de haber llegado, por fin, al lugar más alto de mi historia. ¿Y tú? ¿Podrías volver a confiar en ti misma después de que alguien que amaste te empujó al último lugar de su vida? Y si hoy estás leyendo esto desde el silencio de un rincón, preguntándote si alguien te ve, si aún hay espacio para ti en el mundo, por favor, escúchame bien, no estás sola. No eres invisible. No eres una carga. Tú eres columna. Eres tiempo hecho amor. Eres las manos que sostuvieron más de lo que el cuerpo podía, los ojos que vieron por otros, el corazón que muchas veces se quedó sin recibir. Tal vez tus hijos no lo entendieron. Tal vez quienes vivieron bajo tu techo olvidaron el valor de tu abrazo. Pero aquí te vemos. Te honramos. Y queremos que sepas, todavía estás a tiempo de ponerte de pie y elegirte. Tú también mereces un lugar de honor. No porque lo exijas, sino porque lo vales. Y si algún día decides levantarte y alejarte de donde no te aman,
Que sepas que no te vas sola, te vas contigo. Y eso es más que suficiente para comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para acompañarnos en más historias como esta. Porque aún queda mucha vida por sentir, y tú mereces vivirla con la frente en alto. ¿Sentiste que esta historia fue dura? Entonces prepárate, porque en la siguiente, una madre solo quería ver a su hijo. Pero él cerró la puerta en su cara y gritó: «Mis suegros te odian». Ella no respondió con lágrimas. Lo que hizo esa noche cambió su historia para siempre. Te dejo el vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre qué hizo esta madre después del rechazo más cruel que podía recibir. No podrás olvidar ese final. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.